Bueno, bienvenidos a un nuevo video del Giro del Símbolo. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre la memoria. Arranquemos un poquito por la definición. La memoria nos permite recordar la experiencia personal, aprender los hechos del mundo, desarrollar el conocimiento conceptual, reconocer estímulos complejos, recuperar y sostener la información necesaria para resolver problemas y adquirir habilidades y hábitos. Y algo a tener en cuenta es que la memoria va a estar relacionada con el aprendizaje y que ambos conceptos conforman, podría decirse, como un conjunto de procesos que nos permiten poder modificar a través de la experiencia el sistema nervioso y la conducta. Bien, y con respecto a la memoria, la típica pregunta de, bueno, ¿memorias o memorias? Es decir, ¿se trata de una sola memoria? ¿Estamos hablando de varias memorias? ¿Cuáles son los enfoques y los distintos puntos, los distintos abordajes, los distintos puntos de vista con respecto al tema? Por un lado tenemos el enfoque unitario y por el otro lado el enfoque no unitario. El primero de ellos, bueno, claramente sostiene que la memoria es una sola y entienda la memoria más desde un punto globalista. Entonces va a plantear que en realidad hay una sola memoria y que la memoria no está limitada a una sola zona o área del cerebro, sino que es propiedad de todo el cerebro. Y por otro lado tenemos el enfoque no unitario, que justamente va a plantear lo contrario, y va a pensar a la memoria como que hay distintos tipos de memoria. Es más un punto de vista localizacionista, contrario al globalista que planteaba el enfoque unitario, ya que va a pensar a la memoria como que está circunscripta a distintas áreas del cerebro. No la piensa como un todo en el cerebro en general, sino en distintas áreas. Entonces acá va a empezar a entrar la idea de que la memoria no es una sola, sino que hay distintos sistemas de memoria que son interactivos entre sí, se van interrelacionando. Bien, entonces con respecto a este enfoque no unitario vamos a tener dos conceptos fundamentales para todo el video y para entender la noción de memoria, que son los procesos, que lo piensa la psicología cognitiva, y por el otro lado los sistemas, que lo plantea la neurociencia cognitiva. El primero de ellos va a plantear que, bueno, justamente valga la redundancia, hay procesos los cuales va a plantear que hay tres. Por un lado la codificación, por el otro lado el almacenamiento y por último la recuperación. Y por el otro lado, con respecto a los sistemas, este enfoque no unitario va a decir que en realidad hay distintos sistemas de memorias que son diferentes entre sí, son disociables entre sí. Ahora bien, ¿cómo se va estudiando la memoria? Bueno, se utilizan distintos métodos, por ejemplo, métodos de la psicología experimental, en donde, bueno, justamente se testean a sujetos sanos para ver cómo resuelven ciertas tareas que implican el uso de la memoria. Por otro lado tenemos el método lesional en neuropsicología, que estudia las lesiones cerebrales que han sufrido ciertos sujetos de manera espontánea. Esto quiere decir que no es que se le aplica una lesión al paciente, sino que en realidad ha tenido un cierto accidente, capaz un accidente cerebrovascular, que ha afectado su memoria. Entonces en este caso se lo testea y se ve cómo lo puede resolver. Pero bueno, claramente se tiene en cuenta la lesión a nivel cerebral. Por otro lado tenemos los estudios de neuroimágenes funcionales, que pueden ser, por ejemplo, resonancias magnéticas, tomografías por emisión de positrones, entre otras, que permiten justamente ver qué áreas del cerebro se van activando cuando un sujeto realiza una cierta tarea de memoria. Y por último, los métodos psicofarmacológicos estudian justamente el efecto que tienen ciertas drogas sobre la memoria en pacientes que reciben medicación o incluso en sujetos sanos. Ahora bien, vamos a centrarnos en estructuras de la memoria, en procesos y en fases temporales de la memoria. Vamos a ir pedacito por pedacito. Bien, arrancando con las estructuras, Atkinson y Shiffrin van a plantear que hay, por un lado, está la memoria sensorial, por el otro lado la memoria a corto plazo y por el otro lado la memoria a largo plazo. Esta noción de estructura permite pensar a la memoria como estructura más estática y que tiene propiedades específicas, es decir, dependiendo del tipo de información con la que operan y la capacidad de almacenamiento, el tiempo de retención, el formato de la información que contienen. En este caso, bueno, plantean un modelo multicomponente que tiene estos tres elementos. La primera forma parte de los procesos perceptivos, tiene una duración muy breve. La segunda almacena y manipula la información, aunque es limitada, y también su duración es breve. No tan breve como la memoria sensorial, pero aún sigue siendo breve. Y por último tenemos la memoria a largo plazo, que almacena la información por un periodo más largo y es ilimitada. Acá tenemos, por ejemplo, el modelo de Atkinson y Shiffrin. Por un lado tenemos una entrada sensorial, un cierto tipo de información que tenemos que almacenar. Se arriba el almacén sensorial, esto que veíamos hace un ratito, que tiene una duración muy breve. Luego lo almacenamos en la memoria a corto plazo, que aún así es limitada, para después poder almacenarla a largo plazo, que es ya una memoria ilimitada.
Pero bueno, hay dos críticas que se le hacen a este modelo. En primer lugar, una crítica que plantea que hay muchos pacientes que han tenido bajos resultados en tareas de memoria que implican el uso de la memoria a corto plazo, es decir, rendían mal, pero que podían igualmente trasvasar la información a la memoria de largo plazo. Es decir, podían almacenar la información en la memoria de largo plazo, pero aún así rendían mal en la memoria de corto plazo. Como vemos en este video, para poder almacenar en la memoria a largo plazo, tiene que haber un buen almacén en la memoria de corto plazo. Entonces, si tenemos una falla en esa memoria, básicamente no se puede almacenar en la memoria de largo plazo. Pero bueno, esta crítica plantea que hay pacientes que sí lo pueden hacer. Entonces, abre un poco el debate de si este modelo es válido o no. Y por otro lado, la profundidad de la codificación de la información no influye tanto en la memoria a corto plazo como sí influye en la memoria a largo plazo. Esto quiere decir que la codificación influye en el tiempo en que la información está almacenada en la memoria a largo plazo y no en tanto en la memoria de corto plazo. Bien, por otro lado tenemos la noción de procesos que va a estar compuesta por tres elementos: la codificación, el almacenamiento y la recuperación. Cabe destacar que los procesos, a diferencia de las estructuras, como más o menos el nombre nos puede indicar, es un enfoque un poco más dinámico de la memoria. Antes estábamos viendo que la estructura planteaba que la memoria era más estática, que había distintos elementos, pero que eran elementos, valga la redundancia, estructurados, estáticos, fijos. En este caso estamos pensando en procesos, en algo más dinámico en relación a la memoria. Hay tareas muy típicas en el estudio de la memoria y en la evaluación de la memoria que están compuestas por tres partes. En un primer momento se le presenta al sujeto un material a ser recordado, como puede ser una lista de palabras, se le van leyendo las listas de palabras. Luego hay un periodo de retención en donde el sujeto tiene que almacenar esa información. Y por último, una prueba de restitución del material presentado para ver cuánto puede recuperar el sujeto, es decir, cuánto recuerda. Ahora bien, por definición, la codificación es un proceso en donde la información es introducida y almacenada, luego pasamos a un almacenamiento, que se lo puede definir como el sostenimiento de la información, la retención de la información. En los típicos test que les estaba comentando hace un ratito, más o menos el periodo de retención son entre 10 a 20 minutos, incluso media hora. Y por último tenemos la recuperación, que es el uso de la información retenida. Pero acá hay que hacer una distinción entre dos nociones. Por un lado lo que es la evocación libre y por el otro lado lo que es el reconocimiento. Con respecto al primero, con respecto al recuerdo, la evocación libre, justamente el paciente lo que hace es poder evocar, poder decir por él mismo las palabras que recuerda. En cambio, en el reconocimiento se le lee una lista de palabras que tiene las palabras blanco, y por otro lado, en el reconocimiento se le lee una lista de palabras que incluye no solamente las palabras que ha tenido que almacenar, que ha tenido que memorizar y recordar, sino que también se le lee en esa lista palabras que no estaban en la lista blanco. Entonces el paciente tiene que decir: esta palabra estaba, esta no, y así sucesivamente. Es decir, si puede reconocer qué palabras estaban en la lista que tuvo que almacenar, que tuvo que recordar. Cuando hablamos de la recuperación estamos hablando de un proceso de carácter activo. Pone de manifiesto en que la cantidad de información en el recuerdo o evocación libre es siempre menor que en el reconocimiento. Ahora bien, ahí abajo tenemos dos conceptos: por un lado el olvido y por el otro lado la recodificación. El olvido, bueno, justamente hace alusión a que no todo se recuerda. Hay cosas que uno recuerda más, hay cosas que uno recuerda menos, entonces hay huellas de memoria que van a terminar siendo olvidadas. Es decir, hay una disminución progresiva del almacenamiento de esa huella mnésica. Claramente que dependiendo de la naturaleza de la información va a haber cosas que se van a almacenar más y cosas que no. Es decir, cosas que van a ser olvidadas. Incluso, y de acá llegamos al segundo concepto, el de recodificación, hay ciertas huellas de memoria que pueden remodelarse por la aparición de otras huellas de memoria. Entonces, una de las causas de la modificación de las huellas mnésicas es la rememorización, porque crea una nueva huella y en parte refuerza la anterior, es decir, hay una recodificación. Bien, y por último vamos a ver las fases temporales de la memoria. Acá tenemos un gráfico que nos divide el esquema en memorias breves, en memorias a corto plazo, memorias a mediano plazo, memorias a largo plazo y memorias permanentes. Y por último tenemos un concepto que también vamos a ver, que es el de consolidación. Claramente que podemos dar cuenta por la aparición de segundos, minutos, horas, días, semanas, años y muchos años, que este enfoque se centra mucho en el tiempo. Es decir, en el tiempo en que esa información es almacenada.
en cada uno de los elementos. Incluso se podría decir que este modelo tiene una cierta similitud con el modelo estructural de Atkinson y Shiffrin, pero la diferencia radica en que no asume el modelo como una estructura, ni tampoco se asume una cierta relación determinada entre las diferentes fases. Aún así, este modelo insiste con el procesamiento serial de la información. Esto quiere decir que para poder almacenar una información a largo plazo, primero se tuvo que haber pasado por el elemento de las memorias breves, el elemento de memorias a corto plazo y el elemento de memorias a mediano plazo. Y es acá donde arriba este concepto que tenemos ahí abajo de la diapositiva que tiene que ver con consolidación, que es el mecanismo por el cual una huella amnésica se ha podido consolidar en la memoria a largo plazo a partir de la memoria de corto plazo. Ahora bien, está lo que se denomina como los sistemas de memoria en humanos y acá arribamos a lo que plantea Toulmin. Seguimos nuevamente dentro del enfoque no unitario que plantea que hay distintos sistemas de memoria que son disociables entre sí. Y estos sistemas pueden diferir entre sí, primero porque tienen diferentes funciones cognitivas y conductuales, porque manejan un diferente tipo de información, porque tienen diferentes principios de procesamiento, implican diferentes sustratos neurales y también presentan una cierta aparición en la evolución filogenética que difiere con otro sistema de memoria. Pero hay una función en común de todos estos sistemas de memoria que tiene que ver con hacer posible el uso del conocimiento de la información adquirida y almacenada para una mejor respuesta del individuo frente a demandas del ambiente. Bien, y arranquemos con la memoria procedural. Este sistema, primeramente, es el más antiguo filogenéticamente. Esto quiere decir que fue el primero en aparecer en la línea evolutiva y tiene un alto valor adaptativo, porque le permite al sujeto poder adaptarse a las variabilidades, a las modificaciones del ambiente. Y está compuesto por dos subsistemas. Por un lado el aprendizaje no asociativo y por el otro lado el aprendizaje asociativo. El primero de ellos implica dos elementos que tienen que ver con la sensibilización y la habituación, y por el otro lado el aprendizaje asociativo que implica no solo el condicionamiento clásicos y el condicionamiento operante, por otro lado tenemos los hábitos motores complejos o habilidades conductuales, y por último las habilidades cognitivas. Bien, y hay unas características comunes a todos estos subsistemas. En primer lugar, operan largamente fuera de la conciencia. Eso quiere decir que permiten adquirir y activar, básicamente codificar y recuperar distintas respuestas frente a distintos estímulos, o incluso también resolver problemas mecánicos a través de los reflejos o de manera automática, sin la utilización de mecanismos cognitivos complejos, como por ejemplo la toma de decisiones. Por otro lado, la adquisición es gradual, que generalmente se da por repetición, es decir, se tiene que repetir la conducta muchas veces por ensayo y error. Y también por otro lado, podemos decir que la recuperación es implícita, es decir, es automática, es inconsciente o no consciente. En un reflejo condicionado, por ejemplo, la respuesta se adquiere por repetición y se activa automáticamente frente al estímulo condicionado. No hay, podría decirse, una voluntariedad o una conciencia en esa toma de la respuesta. Bien, por otro lado, con respecto a las formas más simples dentro de los contenidos de la memoria procedural o procedimental también, consiste en la modulación de respuestas motoras a estímulos sensoriales, como por ejemplo la sensibilización y la habituación. Bien, por otro lado, seguimos con las características. A diferencia de los animales, los algoritmos procedurales operan con representaciones cognitivas. Por ejemplo, leer en voz alta una secuencia de letras es una habilidad cognitiva de tipo procedimental, procedural. Por otro lado, la información almacenada en los subsistemas se expresa a través de una respuesta conductual abierta. Es por esto que siempre se los ha llamado como sistemas de acción conductual, opuestos o diferentes a la representación cognitiva. Y justamente lo que quiere decir esto de respuesta conductual abierta es que no solamente no se puede acceder de manera explícita a la información almacenada, es decir, hay una cierta inaccesibilidad a la información de manera consciente y por lo tanto no se puede declarar aquella información, es decir, no se pueden realizar oraciones declarativas. Bien, y por último, no incluye espacio temporal. Esto quiere decir que más allá de que el sujeto puede almacenar la conducta, no importa cuándo la adquirió y en qué lugar. Básicamente la noción de espacio temporal es irrelevante para los fines adaptativos de la memoria procedural. Bien, y por último hay ciertas estructuras neuronales. Se cree que esta memoria procedural no depende del hipocampo ni de varias estructuras del lóbulo temporal medial.
Con respecto a estudios de aplicia, se pudo observar que hay un cierto almacenamiento en el circuito motor, y por otro lado, con respecto a estudios en monos, los núcleos grises de la base impide el aprendizaje asociativo. En este video no voy a entrar mucho en detalle con las estructuras neurales de cada uno de los sistemas, porque más adelante en otros videos vamos a ver, por ejemplo, el caso del paciente HM, vamos a ver cómo se evalúa la memoria y vamos a ver distintos tipos de amnesias, así que ahí vamos a entrar un poquito más en detalle con las estructuras neuronales. Bien, con respecto a los sistemas de representación perceptual, estamos frente a sistemas que se relacionan con el aprendizaje y la memoria de información perceptual, valga la redundancia, en donde entendemos como información perceptual, entendemos a este término perceptual como la información sensorial procesada no consciente en estímulos aislados, como por ejemplo los estímulos condicionados e incondicionados que estudió Pavlov. Pero bueno, si nosotros nos centramos en este sistema de la memoria, en este sistema de representación perceptual, vamos a entender a la información que procesa este sistema como un conjunto complejo de estímulos sensoriales, que podría entendérselos como un agrupamiento de rasgos en patrones estructurados. Y hay un concepto fundamental que tiene que ver con el priming de repetición, que nos permite poder, frente a un estímulo, es decir, nosotros tenemos que identificar un estímulo, nos permite poder acceder a este estímulo de manera mucho más fácil porque ya tuvimos un encuentro con ese estímulo en un momento anterior. Es decir, ya estuvimos expuestos a ese estímulo en un encuentro anterior. Por ende, la identificación de ese estímulo se ve facilitada. Bien, y dentro de este sistema de memoria vamos a tener distintos subsistemas de dominio específico. Por ejemplo, el sistema de formas visuales de las palabras, el sistema de las formas auditivas de las palabras, el sistema de la descripción estructural de los objetos, incluso también un subsistema para la forma de los rostros, pero que al fin y al cabo son presemánticos. Por ejemplo, en el caso de las palabras no se almacena el contenido semántico, es decir, el significado de la palabra, sino que en realidad operan y dependen del procesamiento de las formas y de la estructura de las palabras y de los objetos. Y por último, la codificación y la recuperación es implícita y no es consciente, como lo veíamos hace un ratito en la memoria procedural. Por ejemplo, el sujeto no puede impedir que la repetición de un estímulo facilite la identificación de ese estímulo luego, es decir, posteriormente, ni tampoco puede eludir la identificación perceptual de un estímulo ya conocido. Entonces vamos a tener en cuenta que está implicada la corteza occipital extraestriada, las áreas occipitotemporales inferiores, como por ejemplo la circunvolución temporal inferior y la circunvolución fusiforme, y la corteza temporoparietal. Vamos a centrarnos en la memoria semántica. En primer lugar, va a haber que en parte pensar a la memoria semántica como diferente a la memoria episódica. Esto no quiere decir que no haya una interrelación entre ambos sistemas, en realidad todo lo contrario. Más allá de que son sistemas independientes, hay una estrecha relación y comparten componentes de procesamiento, pero hay algunas diferencias entre ambos sistemas. En primer lugar, la memoria semántica almacena el conocimiento de los objetos del mundo, es decir, almacena conocimiento y no es espacio-temporal, algo que sí es la memoria episódica. La memoria episódica necesita del contenido espacio-temporal para poder almacenar la información. Por ejemplo, si se está hablando del conocimiento acerca de la capital de Francia, va a haber un almacenamiento de la memoria semántica, pero si uno habla sobre un viaje que realizó a París, a la capital de Francia, ahí en realidad va a haber un almacenamiento de la memoria episódica, porque hay un contenido espacio-temporal, hay un lugar, hay un tiempo, bueno, cuánto fuiste de vacaciones, a dónde fuiste. Ahora lo vamos a ver bien en un ratito el tema de la memoria episódica, pero es importante tener en cuenta esas distinciones entre ambos sistemas para poder entender bien de qué trata cada uno de ellos. Bien, entonces decíamos que almacena conocimiento de los objetos del mundo. Este conocimiento puede ser general, como por ejemplo almacenar conocimientos sobre animales y vegetales, puede ser específico, como París es la capital de Francia, puede ser concreto, como ciertos conceptos: casa, amarillo, auto, martillo, y también puede ser abstracto, como malicia, bondad, amor, odio. Este conocimiento puede ser adquirido de manera espontánea, como por ejemplo el fuego quema, o también puede ser una transmisión cultural, como por ejemplo la historia de un cierto país, ¿no? Uno recibe esa información, la aprende, por ejemplo en la escuela, algún pariente se la comunicó, es decir, hay una transmisión del conocimiento. Y otro dato a tener en cuenta es que la memoria semántica es plástica. Esto quiere decir que los conceptos se van modificando a través de la experiencia o a través de la adquisición de nueva información. Por ejemplo, un niño en su desarrollo va adquiriendo nueva información, nuevo vocabulario, hay un aumento
en el vocabulario. Y con respecto a la estructura neural, se piensa que en realidad la información semántica está almacenada en la corteza cerebral de manera distribuida y estructurada, con áreas que muestran cierta activación, muestran mayor activación según la categoría del conocimiento explorado, como por ejemplo la activación temporal inferior izquierda con seres animados, o la activación temporal media y prefrontal inferior izquierda con respecto a las herramientas, pero se podría decir que con respecto al almacenamiento de la memoria semántica hay una gran participación de la corteza del lóbulo temporal y con respecto a la recuperación de la corteza prefrontal lateral izquierda. Bueno, y ahora sí nos metemos un poquito con la memoria episódica, que es la que estaba explicando hace un ratito, como diferencia con la memoria semántica. En primer lugar, la memoria episódica se encarga de almacenar información sobre episodios o eventos experimentados por el sujeto, algo que mencionaba hace un ratito que en parte es la mayor diferencia con respecto a la memoria semántica. Por otro lado, también se podría decir que las huellas de la memoria episódica son representaciones multimodales y multidominio, porque están compuestas por representaciones cognitivas elaboradas sobre la base de la información sensorial de diversa modalidad, como puede ser, por ejemplo, visual, táctil, olfativa, propioceptiva, que pertenecen a distintos dominios. Puede ser verbal, de objetos, semántico, de rostros, entre otros. Y claramente la memoria episódica, a diferencia de la memoria semántica, implica un cierto carácter de tipo subjetivo, porque al fin y al cabo el contenido que se almacena es el contenido experimentado por el sujeto. Ahora bien, otra diferencia importante que también mencionaba hace un ratito con respecto a la memoria semántica es que se almacena el contenido temporal y el contexto, es decir, el lugar. Hay un contenido espacio-temporal, son fundamentales al fin y al cabo las coordenadas de tiempo y lugar para poder almacenar esa información. Por otro lado, el sujeto necesita de una participación consciente y de la participación de habilidades cognitivas complejas para poder acceder a la información almacenada en la memoria episódica. Entonces esto permite que el sujeto pueda reexperimentar el evento, la situación, porque hay una especie de viaje mental a través del tiempo, claramente de manera subjetiva, en donde el sujeto puede rememorar, puede volver a reexperimentar. Entonces podría decirse que la memoria episódica es el único sistema que permite poder mirar hacia el pasado. Y por último, es el más reciente filogenéticamente. Teníamos que el más antiguo era la memoria procedural y en este caso la memoria episódica es el más reciente. Bien, y con respecto a las estructuras neurales, va a haber participación de las áreas prefrontales posteriores lateralizadas, del lóbulo temporal medial, del hipocampo y de la región prefrontal anterior. Bien, y por último, el último sistema que vamos a ver es el de la memoria de trabajo. En primer lugar, vamos a pensar la memoria de trabajo como aquel sistema que tiene una capacidad limitada, es decir, tiene una cantidad de información que puede almacenar reducida. Y se dice que hay una media de span de dígitos que los sujetos pueden recordar, sujetos sanos, que es 7 más 2 dígitos. Esto quiere decir que la media son 7 dígitos, pero puede haber una variación de más de 2 dígitos, es decir, hasta 9, o menos de 2 dígitos, es decir, hasta 5. Por otro lado, almacena información a corto plazo y la manipula. Esto quiere decir que realiza ciertas operaciones cognitivas sobre aquella información. Por ejemplo, si yo le leo una serie de dígitos y le digo que las repita, para poder evaluar la memoria de trabajo no solamente las tiene que repetir, sino que las tiene que repetir de manera inversa. Por ejemplo, si yo le digo 9, 7, el sujeto no tiene que decir 9, 7, sino que tiene que decir 7, 9. Es decir, tiene que invertir los dígitos. Tiene que realizar una cierta operación cognitiva sobre aquella información. Por otro lado, retiene información de manera breve, por segundos, y hay una alta accesibilidad en la información. Y por último, hay un control consciente de los recursos de procesamiento. Ahora bien, la función, podría decirse lo más fundamental para dar cuenta de la memoria de trabajo, es que provee una suerte de espacio de trabajo para llevar a cabo ciertas actividades cognitivas, porque al fin y al cabo no solamente uno tiene que almacenar información, sino que la tiene que estar manipulando en el momento. Entonces es indispensable la memoria de trabajo para la comunicación interindividual e incluso intraindividual. Y esta memoria de trabajo está compuesta por 3 elementos. Por un lado, el ejecutivo central, en el cual participan las áreas prefrontales, y este componente es un sistema estratégico que se encarga de la planificación, de la selección y el control ejecutivo. Básicamente mantiene una relación con los sistemas subsidiarios y con la memoria a largo plazo. Por otro lado, tenemos el bucle fonológico que sostiene la información fonológica, valga la redundancia, como por ejemplo el sonido de las palabras, cual participa la corteza parietal inferior del hemisferio izquierdo. Y por último, la agenda visoespacial, en la cual participa la corteza parietal del hemisferio derecho,
que sostiene la información visual y espacial. Acá tenemos el esquema de la memoria de trabajo, donde tenemos el ejecutivo central, que mantiene una relación entre la agenda visoespacial y el bucle fonológico. Este es el modelo de memoria de trabajo de Baddeley y Hitch. Bueno, eso fue todo por este video. Acá les dejo la bibliografía y nos vemos en el próximo video del Giro del Símbolo.